Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Hoy un programa, la verdad que especial, porque estamos muy conmovidos. Una semana donde la muerte del Papa Francisco nos atravesó plenamente. Me parece que hay que entender también en estos días en donde se discute la presencia del Papa como un líder político. En realidad era más inmenso que todo eso, ¿no? No solamente minimizarlo a ese lugar, a la jugada política, a la ideología, a dónde estaba parado. Me parece que fue un hombre que realmente hizo un cambio, una división gigantesca en la iglesia, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en donde todos formábamos parte, los divorciados, los gays, aquellos que de hecho querían ser incluidos durante muchísimas décadas y décadas, miles de años en la Argentina. Estamos hablando, por ejemplo, del colectivo LGBTIQ+. Bueno, un papa que permitió ser interpelado por esas personas, por todos los colectivos, que hablaba con todos y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente vulnerable que él abrazaba. Y con eso creo que nos tenemos que quedar. Ojalá la Iglesia, a partir de mayo, cuando comience el cónclave para elegir el nuevo Papa, continúe con este legado del Papa Francisco, con esta Iglesia inclusiva, con esta Iglesia en donde todos somos vistos. Y dejemos en este punto desde la Argentina de pensar si vino, si no vino, si estaba jugando con el kirchnerismo, si no, si jugaba con Macri, si no, si estaba atendiendo a Milei o no. Por ahí habría que dejar de lado, porque eso en realidad es una nimiedad. Hoy tenemos que hablar de un papa que era argentino, un papa que cambió la iglesia y un papa que dijo esto, por ejemplo: la crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos. Ese es el Papa Francisco, donde estamos todos, donde nos ve a todos, donde nos incluye a todos. Y ahí lo vemos obviamente con la bandera, con la campera, con el chaleco, siempre acompañando a los laburantes como corresponde, en este caso del Sindicato Argentino de Televisión. Ahora sí voy a recibir esta mesa que tenemos hoy. Tenemos un programa espectacular, la verdad que vamos a pasar por todo, pero sobre todo por la economía. Y también la economía del sindicato y de los laburantes para poder viajar, ¿no? Por ejemplo, Hernán Lecher, ¿cómo te va? Bien. Gracias por venir. Gracias. Hola Rubén Medina, ¿cómo va? Hola Abigail, hola a todos, muy bien. Bueno, le pongo un poco de sonrisa porque la verdad que los números son horribles, de verdad, pero sí, seguí sonriendo más todavía porque normalmente yo vengo a dar buenas noticias en esta época del año, cuánta gente veraneó, qué bien que la pasaron. Sí. Bueno, no va a ser el caso. No pudimos ni partir un huevo prácticamente, porque viste el valor de los huevos estaban por el cielo. Sí, terminó. En fin, sí. Bueno, pero por suerte tenemos a Guillermo Francos que está hablando que nos está yendo re bien. A ver, baja la inflación salvo este piquito, que no importa, porque si hubiéramos sacado la carne, no hubiera subido tanto. Los datos, antes de que vayamos a las cuestiones de Franco, hace un ratito estaba repasando, nosotros tenemos un observatorio paritario que sigue la evolución de las principales paritarias y hace un promedio sencillo como para anticiparnos a qué se ha negociado en materia salarial y poder evaluar si los salarios le están ganando la inflación o no están ganando la inflación. Los datos son horribles. ¿Por qué? Porque en marzo el promedio, ustedes saben que el gobierno, a través de la Secretaría de Empleo, no te homologaba a partir de una pauta determinada. Sí. En marzo era más o menos 1,5. Bueno, el promedio da más o menos 1,5 contra una inflación que fue del 3,7. Perdiste como en la guerra. Y el problema es que los promedios, claro, los gremios, o buena parte de los gremios ya negociaron abril y mayo. ¿Cuánto me da el promedio de abril? 1,4. ¿Y cuánto me da el de mayo? 1. Contra dos inflaciones que, voy a ser conservador, van a dar entre 3 y 4. Bueno, es decir, son 3 meses consecutivos. Conservador, ¿eh? Sí. Son 3 meses consecutivos que te pueden hacer perder 7, 8% de tu poder adquisitivo en solo 3 meses. Es un montón. Es muy difícil. A eso sumale las pérdidas que venimos. Sí, anteriores. O sea que... Sí, lo digo en los últimos 3 meses, es decir, se agrava esta situación que nos van a contar ahora, pero digo, esa situación se agrava probablemente con esto. Pone también un desafío por delante que es, bueno, el gremio va a abrir paritaria nuevamente, no, ¿qué va a hacer la Secretaría de Empleo? Porque el problema de la Secretaría de Empleo es que la no homologación te termina forzando a negociar cosas que
aunque sea para que te las paguen. Quizás los que nos están viendo no lo tienen tan claro. Pero si no te homologan, el empleador te lo puede pagar y si no te lo paga, anda a reclamarle a quien quiera, pero no te lo dan. Bueno, es que eso ya está sucediendo en muchísimos lugares, en muchísimos empleos. Y como si esto fuera poco, además, vos te encontrás que hoy el empleador tiene un poder de negociación que antes tal vez estaba un poco más mediado. Hoy el laburante está bastante solito, te digo. Es que y ni hablar si sos independiente. En esa mesa tripartita hay una clara, si voy a decir una obviedad, pero digo, la pata vinculada a la Secretaría de Empleo juega en contra de los trabajadores o a favor de la patronal, si quieres. Sí, claro. Entonces, bueno, cuando se sienta el dueño de la empresa a discutir con vos o la Cámara, y sabe que tiene esa espalda. Entonces, viste, quizás estaría... Fíjate, hasta quizás estaría dispuesto, porque ha pasado que vos has tenido acuerdos, no sé, del 3% entre la patronal y los trabajadores y los gremios, y no te lo homologa la Secretaría de Empleo. Con lo cual, la Cámara, ¿qué dice después? ¿Para qué cuando vienen con 3, aunque pueda pagárselo, le voy a decir que no, porque no tiene ni sentido. Total. Sí puedo ofrecerles uno y van a terminar viniendo por uno. Por supuesto. Eso hay que sumarle las actividades a la baja, ¿no? Porque la mayoría de las industrias, las actividades están muy golpeadas. O sea, yo, por mi actividad, o sea, como secretario de Turismo, tengo mucho contacto con hoteleros, con la gente que brinda los servicios de turismo, que es una industria sin chimenea, pero es una industria. Y los golpes que han recibido en esta temporada han sido enormes. El uso de camas en la costa o fuera de la costa ha sido porcentualmente terrible. Mirá, yo he hecho lo que hago todos los años, o sea, cuando termina la temporada hago un cierre y chequeo en nuestra actividad, por supuesto, porcentualmente cómo fue la ocupación. Mirá, realmente asusta porque en la costa bajó un 37%, pero fuera de la costa, lo que incluye Córdoba y todo esto, más del 50%. Y entonces yo dije, bueno, todo esto, el sindicato da por 3 líneas ayuda principalmente, hay un montón de beneficios, pero hay 3 líneas principales, donde da, que son las camas, los hoteles económicos, la financiación y también da reintegros. Da reintegro de hasta el 24% de la gente que consume fuera de esa hotelería. Entonces dije, bueno, cuando vengan los reintegros con la cantidad de gente que se va a ir afuera, a Brasil y a todos esos lugares, este porcentaje me va a dar arriba. Bueno, no dio arriba, dio un 17% abajo, lo que marca a las claras que estamos, por lo menos en la actividad, terriblemente mal. No, y vos estás hablando de camas y qué sé yo, ahora imagínate también la cantidad de puestos de trabajo que genera el turismo. Por ejemplo, el restaurante, la cafetería, la panadería, el que vende churros, qué sé yo, no sé, se me ocurre, todo el mundo ¿no? en la costa, bajaban los precios a mitad de temporada porque tenían los hoteles vacíos. Claro. Bajaban los precios. No porque ahora les saliera más barato brindar el servicio. Bajaban los precios porque es mejor tener uno que cero. Ahora, cierran muchos hoteles en marzo porque después no pueden tenerlo abierto porque pagar la luz, la caldera, las cosas que son, digamos, sí, normales los servicios, pagar, sí, aunque tengas 4 habitaciones ocupadas en el hotel, hace insostenible la industria. Entonces, todo eso viene abajo. Vamos a ver cómo se encara bajo estas condiciones la próxima temporada. Pero bueno, y ahí tenemos que hablar también de las pymes. ¿Cuántas pymes se cerraron ya? Mirá, publicamos el dato 12.986 menos. Tenés casi 13.000. Desde que asumió Milei hasta el día de la fecha, el 90. Lo que hizo Macri en 4 años. Macri llegó a 20. A 20, claro, pero estamos hablando de 4. Estás en un camino donde, recién lo mencionaba en relación al empleo, en los últimos meses, es decir, los meses desde el 2025 para acá, volvés a ver una curva de inclinación a la baja. Había habido una caída y se había estabilizado ahí abajo el empleo, la cantidad de empresas, y ahora la desaparición de empresas sube, los puestos de trabajo bajan desde el inicio del 2025. Y los datos están en enero, así que no están lejos todavía de medir lo que está pasando en este momento. A pesar de eso, me lo preguntabas al inicio, claro, el gobierno sostiene un relato que no tiene nada que ver con lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Que es el relato de que estamos mejor. Sí. La última semana, el jefe de gabinete, Franco, fue al Congreso y la verdad a mí me ha sorprendido
ustedes me mirarán con cara de dale, Hernán, ya sabíamos que en general el 98% de las cosas que dicen tienen un sesgo y son poco rigurosas, pero honestamente me llamó la atención cómo decían cosas como está bajando la tasa de desocupación, cuando claramente los datos, es muy fácil, es un dato, no hay que buscar mucho, no hay que hacer un cruce de datos. No, qué suerte que los supermercados están bajando los precios, qué suerte que vamos a tener una inflación mucho menor, qué suerte que se está estabilizando. Hay un relato, que esto está bueno, hay un relato que es de la macro, ¿no? Donde a todos nos venden lo bien que está el país en la macro. Nadie habla de la micro, salvo con mentiras o con un sesgo de querer mentir igual. ¿Qué es este? Baja la inflación, los salarios en dólares están mucho más altos que en otros momentos, pero la verdad que no te alcanzan igualmente para nada. No. Te traje unos datos de consumo que están buenos para ilustrar esto, porque Franco, ¿qué dijo? No, las ventas de supermercado aumentaron en términos interanuales. Claro, cuando vos mirás, fíjate, yo ahí te puse enero del 25 contra enero del 24, al final de la serie, ¿no? Claro, te da, supongamos, si yo consumía en noviembre del año pasado, me compraba 100 tomates, hoy estoy comprando 91,2, es decir, estoy muy por abajo, pero estoy comprando un poquitito más que en enero del año pasado, 87,9, claro, cuando compara enero contra enero dice, mirá qué bien, pero estoy, maestro, 10 puntos abajo. Y además, esta serie, está bueno correrse los números y mirarla de lejos. Fíjate cómo cayó, cómo hay una L hacia el final de la serie. Sí, claro. Eso es lo que han logrado. En actividad, insisto, tenés una B corta, sí, pero lo que creció fue minería, energía, sectores que no generan puestos de trabajo y que no te mejoran el consumo. Entonces, en el consumo vos tenés una L, incluso por debajo de los niveles de consumo del 2020, del 2019. Sí. Es decir, en un escenario muy magro. Y de nuevo, tenés una pequeña mueca hacia enero. Marzo ya no va a estar más esa mueca. Una leve mueca al alza, pero muy lejos de recuperar el terreno perdido. A mí lo que más me indigna de todo esto que vos estás contando es el necesitar decir, bueno, a ver, pero puedo comprar 81 tomates, no compro 100, compro 81. Entonces es, o compro 90, no importa. Es esta cuestión del, bueno, nos vamos conformando, ¿no? Con esta forma espantosa de vida. Hay una cosa, ¿hasta cuándo? Hay una cosa importante para mí para ver que se parece a la década de los 90, que es el proceso por la política del gobierno, que tiene muchos puntos de contacto con la década de los 90, en la clase trabajadora empieza a aparecer una fragmentación, en términos salariales lo hablo en principio, que tiene que ver con esto. Si yo soy un trabajador que gano 30 palos, 30 millones... Qué suerte la tuya. Bueno, pero pongamos por un segundo ese ejemplo. Gano 30 millones de pesos y, no sé, vivo con 3. Me quedan 27. Los 27 los dolarizo y compro más dólares que antes. Entonces estoy contento. Sí. Ahora, el problema es que el 90% de los trabajadores ganan abajo de 3. Entonces gastan todo lo que consumen. Y es esto que vos decías. O se endeudan la mayoría, ¿no? Porque no te alcanza el costo de vida para ese segmento que gasta todo, porque no tiene capacidad de ahorro. Yo estos días decía, no, ahora tenés la libertad de comprarte $1 millón por día. Sí, fantástico. Sí. Tengo un pequeño problema que no puedo, pero fuera de eso todo lo demás es felicidad. Sí, total. Bueno, lo que ves es que aquel asalariado que dedica sus recursos, sus ingresos, básicamente al consumo, le pasa esto. Tiene un deterioro del orden del 20, entre el 10 y el 20%. Ahora vamos a hablar del tema de la carne, pero ya que estamos hablando del consumo, ¿cómo viste el comportamiento de aquellos que sí pudieron viajar, por ejemplo, o ser beneficiarios, si querés, de todo lo que da el sindicato? Gasoleros. Ok. Como siempre dijimos, ¿no? Se cuidan mucho, por supuesto hay excepciones, pasa en todos lados, pero se cuidan mucho de los gastos. Mirá, a nosotros nos llamaba principalmente la atención de la baja de consumo de plazas, porque como digo siempre, a veces a nuestras familias les conviene más salir de vacaciones que no salir. Me dicen, ¿por qué? Y porque los hijos no pagan. Si vos tenés 2 o 3 chicos en casa, tu hijo no va a pagar la cama, no va a pagar la comida, en tu casa sí paga la comida.
De última. Sí, claro. En mi casa consumís al pleno, claro, diríamos. consumís. Sí, claro. Bueno, y muchos compañeros te dicen sí, pero después afuera te piden helado, te piden, Lo que no se consume en casa. lo que no se consume en casa. Entonces, bueno, sí se ve muy, muy golpeado el consumo afuera, pero eso se ve cuando uno... Y el comportamiento de aquel que viajaba, por ejemplo, antes se consumían, ponele más pasajes de avión, antes iba más en el auto, ahora no. ¿Cómo fue el comportamiento? Dispar. Tiene que ver un poco con lo que Hernán decía recién, es dispar. Es decir, tenés gente que siempre va... Es como cuando vos pasás por un restaurante y lo ves lleno. Decís, está bárbaro es la economía porque el restaurante está lleno. Sí, lo que tiene que ver es, en lo macro, cuántos restaurantes están cerrando y qué es lo que piden cuando van y cuántos dejaron de ir. Entonces vos tenés una clase media que se va achicando. Se va achicando y se va arrimando cada vez más a una clase que no puede consumir, que deja de ser clase media, ¿no? Esa clase media, que es la que antes se comía el asado por semana, es la clase media que antes compraba, no sé, carne por ahí para todo el mes y frizaba o guardaba y ahora no puede. ¿Por qué? ¿Cuánto aumentó la carne? Bueno, la carne igual aumentó mucho en los últimos meses. Esto es bastante llamativo, y no me tiren con los muebles, pero la carne aumentó por debajo de la inflación. Bueno, he escuchado... Cuando el sector te dice, no, pero nosotros aumentamos. Y efectivamente, y a pesar de eso, estás en el mínimo histórico de consumo. Eso es lo llamativo. Es decir, la plata ni siquiera te alcanza, aunque incluso en ese segmento, de nuevo, insisto, en los últimos, porque alguno quizás no está viendo y dice, pero pará, si a mí me aumentó. En los últimos, desde diciembre para acá, tuvo un salto de arriba del 30%. Claro. Pero antes de eso se había mantenido muy bajo. Ahí están los datos. 47,7 es la cantidad de kilos que se consumen por año. En el 2024 se consumieron. Es el dato, lo ven en la serie histórica, está desde el, fíjense, del año. Del año, sí. Desde 1915 lo hice. Claro, no. O sea, tienen para mirar... bueno, es el dato más bajo. Ahora, si vos hablas con la gente de las entidades del campo, te dicen que en realidad el problema de la carne no es el precio que nosotros estamos viendo, ni tampoco la negociación ni el aumento, sino que el problema son los salarios que están bajos. Entonces está claro que para nosotros la carne nos figure, y lo vienen diciendo hace muchos años ya, que está claro que para nosotros la carne va a ser cara. ¿Por qué? Porque ganamos poco, entonces por eso no podemos comprar la carne que comprábamos antes. Sí, ¿Qué hay de cierto en todo el esto? mercado cárnico tiene sus características particulares, digamos, el mercado de Liniers no es un mercado que se mueva digamos, con la lógica de la oferta y la demanda y siempre funcione bien con esa lógica de mercado, digamos, hay jugadores que actúan. El hecho de las exportaciones, porque en realidad en esa placa que veíamos, yo la había cruzado con un dato que dice Franco. Franco, ¿qué dice cuando va al Congreso? Dice, bueno, estamos en récord de exportaciones. Claro, maestro, es lo que no consumimos acá. Bueno, ¿te acordás cuando estaba la Secretaría de Bioeconomía? Sí. Ellos se vanagloriaban de haber abierto un mercado para exportar la carne argentina que nunca se había abierto. Entonces tenía, por ejemplo, Asia, un mercado que no teníamos nosotros antes y que compraban mucho más carne y muchos más cortes. Yo no sé hasta dónde es ese punto, porque en realidad el común denominador de la gente, al consumidor, la verdad que no le va ni le viene. Pero eso no sé si en realidad es así. Porque hay tanta construcción de relato que no sé. Mira, cuando ves las exportaciones, el incremento lo explica China, hace 10 años para acá. Y es un incremento muy sustancial. China, si puede, te compra el animal entero. Es decir, va a la carnicería, se lleva todo lo que puede. Así que tiene... Hay un frigorífico acá que trabaja muchísimo, uno de los exportadores que trabaja netamente con el principal exportador. Ahora, eso no está ni bien ni mal. Yo acá abro sí la puerta a un debate, porque algunos pueden decir, bueno, pero te deja divisas. Bueno, es un debate válido, es decir, yo prefiero las divisas o que los argentinos coman carne barato. Es un debate válido. Yo prefiero carne barato, pero a mí me va a decir, no, lo otro es mejor. ¿Por qué? Y porque yo prefiero esto, porque el estilo de consumo argentino está muy asociado a la carne y además porque no te deja tantas divisas. Pero es un debate válido. Ahora, no es el debate que da este gobierno. Este gobierno dice, ustedes no pueden comer, fin. En realidad siempre fue ese debate, cómo se reparten los ingresos, lo que entra al país. Es más,
En realidad, hacia mediados del año pasado, no se habían incrementado las exportaciones. Entonces se daba el peor de los mundos. Nosotros no podíamos comer y ni siquiera había exportaciones. Después se acomodaron un poco las exportaciones, entonces finalmente Franco dice esto que mencionaba. Pero, de nuevo, ni siquiera lo dan en el marco de ese debate, que insisto, es un debate legítimo. Sí. Porque, de nuevo, vos tenés que pensar en la macro. Ahora, y también en la micro. Ahora, el gobierno no lo da También con en quién ese elegís sentido. debatir, ¿no? También esa es otra, ¿no? Pero, con quién elegís debatir. digo, supongamos de buena leche, ¿no? Sí, sí, Que alguno me puede decir, no, porque vos te aprieta el zapato, no tenés los dólares. Yo, bueno, puede ser. Me parece un debate válido. Ahora, el gobierno, insisto, no lo da en ese sentido. El objetivo es exportar todo lo que puedas. Saca y todo. Si la gente no tiene para comer carne, ya pasó con Macri, que coma arroz, qué sé yo, que coma otra cosa y se la arregle. Sí. Bueno, esto es una lógica de este gobierno, ¿no? Porque uno parte de la base que se supone que la política económica debería ayudar a que los argentinos vivan mejor. Bueno, la lógica de este gobierno no es esa, es que ganes plata. Son dos mundos distintos. Es que ganes plata. Es decir, la nafta, hoy no pasa nada porque el precio internacional cayó. Pero si se dispara y vale $100, acá te salta o vas a tener un lío fantástico en las estaciones de servicio, porque está liberalizado el precio. Sí, y vos decís, pero si nosotros producimos, ¿cuál es el sentido? Un país productor de petróleo no tiene sentido que vos pagues lo mismo que pagan otros. ¿Para qué? ¿Para qué vivo acá? Me voy a Uruguay y listo, es lo mismo. ¿Por qué pago acá lo mismo más caro si nosotros producimos? Bueno, eso, mismo debate. Pongo el ejemplo del petróleo porque es paradigmático. Lo escribieron en la ley bases. Cambiaron lo que históricamente había sido el objetivo de la política energética, que es el autoabastecimiento energético. 100 años, ni Macri se animó a cambiarlo. Y ahora es la maximización de la ganancia. Está escrito. Sí, sí. Para esos sectores, por eso es tan importante que los trabajadores entiendan a qué clase social pertenece y quiénes son las víctimas de este modelo. Porque creo que ya a esta altura del partido está claro que las víctimas son los trabajadores, ya sean en actividad, o los jubilados, y eso lo tiene que reconocer el trabajador, porque también hay que ser sincero. A nosotros nos pasa que nos cuesta muchísimo hacerle entender a nuestros compañeros a qué clase social pertenecen y para quién funcionan este tipo de modelos, porque para nosotros no. Está clarísimo, los que vivimos en los 90, lo hemos visto un montón de veces. Todo esto, historia repetida, la verdad, agota, cansa, porque además sabemos dónde termina. Lo que pasa es que mientras tanto sabemos quiénes son los ganadores, y no son los trabajadores. Y repito, en actividad y los trabajadores jubilados, no lo son. Y creo que ahí tenemos una tarea enorme por hacer, que es volver a reconocer a dónde pertenecemos. Ahora, también te hago esta pregunta, porque vos decís, nosotros le tenemos que explicar a los trabajadores a qué clase pertenecen. A mí me gustaría un país, claramente esto es utopía, ¿no? Pero a mí me gustaría un país en donde no necesite uno explicarme a qué clase pertenezco, sino que en realidad yo pertenezca a un sector en donde pueda trabajar, cobrar dignamente, con ese salario que me alcance para ahorrar, vacacionar, o sea, todo, ¿no? Y cuando hablo del trabajador también te digo, hablo del jubilado, que hoy no lo hemos tocado, pero está por debajo de la línea de indigencia, o sea, ya es terrible. Ahora, ¿cómo se cambia eso? Porque hoy te encontrás con cabezas que consideran que esto es lo que corresponde hacer. Sí, pero en primer término hay que reconocer una cosa, es decir, siempre se habla acá de que hay una batalla cultural, ¿cierto? Sí. Está en marcha una batalla cultural. Sí. Le preguntás a trabajadores que no llegan a ganar $1 millón de pesos, ¿a qué clase social pertenece? A veces alguno te dice clase obrera. Generalizo, ¿eh? Te dice que son clase media. Y uno tiene que mirar los ojos y decirle, flaco, vos no sos clase media. Primero, cobrás por un recibo de sueldo. No llegás a $1 millón de pesos por mes. ¿Vos qué clase media sos? Decime dónde tenés la casa de fin de semana. ¿Cuántos autos hay en tu casa? ¿A dónde verañás? Entonces, sí, pero lograr que te digan clase obrera es lo primero que lograron. Y sí, somos obreros. Y cobramos por recibo de sueldo y estamos siendo atacados en actividad o fuera de la actividad. Y toda esta movida se paga con los salarios nuestros. Entonces, es un tema, también hay una batalla para dar, cultural. Para decirle al compañero nuestro, che, flaco, vos no sos todavía clase media. Y no sé si alguna vez lo vamos a hacer, pero no sos profesional. O sea, ¿qué sos? Sos obrero. Sí, y además también creo que ese sueño
de la clase media, diríamos, todos los queremos llegar a tocar. Es esto que te decía, que vos cobres y que te permita ahorrar, que te permita comprar dólares, como decía recién Hernán. No te digo 1 millón, pero sí te digo comprar como en su momento tenías, no sé, la posibilidad de comprar $200 por mes, qué sé yo, como laburante raso. Podías comprar esos $200. Era un atesoramiento que vos podías realizar. Hoy ni siquiera eso. Y hoy está en discusión si vos tenés derecho a hacerlo. A mí eso me exaspera porque significa que vamos a cambiar radicalmente la base del país. La base. ¿A dónde nos vamos? Y te vas a Perú, te vas a los modelos que no quieren imponer. ¿Sabes qué? De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno está bien y es su estrategia. Escribe un relato, trata de instalar un relato. El relato es, qué genios que somos, fíjense cómo terminamos haciendo un acuerdo con el fondo, en un año electoral, qué audaces que somos y demás. Y además era parte de nuestra estrategia original. Bueno, falso. Ustedes recordarán, Milei vendió primero que iba a dolarizar, después habló de la dolarización endógena, que era básicamente un esquema monetario donde en un momento no íbamos a tener tantos pesos y todos íbamos a manotear los dólares que supuestamente tenemos abajo del colchón. Sí, íbamos a pagar los servicios, dijo Caputo. Íbamos a comprarle el tomate con los dólares. Sí. Bueno, no pasó, reconoció que eso no funcionó y finalmente vamos a un esquema que es el de Perú, que es el que le impone el Fondo Monetario Internacional. Hay que buscar las reseñas. A mediados del año pasado el fondo le dice, vos tenés que ir a Perú. Y Milei decía, no, yo quiero la dolarización y que pin y que pan. Bueno, terminamos en un escenario de Perú, como Perú. Perú tiene una característica. Tiene una inestabilidad política fenomenal, una desigualdad fenomenal. Ahora, el presidente del Banco Central es el mismo hace 22 años. Claro. Nadie lo toca. Es el number one de todo. Bueno, vamos a un esquema de esas características. Claro, donde la economía en términos macro, si querés el PBI te puede mostrar algún datos de crecimiento, ahora todos nosotros, los trabajadores, la ven pasar. Bueno, por eso te decía, o sea, están vendiendo un relato que no es directamente. En un ratito también vamos a hablar con vos, Hernán, sobre el tema del consumo de yerba. Sí. Porque Argentina es productor de un montón de cosas, pero la verdad es que nos cuesta un montón poder consumir esa producción. Mientras tanto, vamos a ver el fútbol de Social Atlético Televisión. La acción del fútbol femenino de la tele nos hizo ir hasta Rosario para enfrentar a Newell's en el Marcelo Bielsa. El equipo que llega líder de este torneo enfrentó al equipo de Nico Basualdo. En una primera mitad bastante pareja, en donde las arqueras fueron protagonistas. Recién en el complemento, Newell's con diferentes modificaciones fue en busca de la victoria. La árbitra entendió en una de las jugadas sobre el final que acá había infracción, que la Roquette se hizo cargo desde el penal, lo transformó en gol. Fue derrota de la tele 1-0 ante Newell's. Bueno, te decía antes de ver el fútbol, vamos a hablar con Hernán el tema de la yerba. ¿Qué pasa con la yerba? Los productores están que trinan. Y nosotros estamos también que trinan porque no podemos comprar. Sí, se da el combo perfecto en el sector yerbatero, que es básicamente el proceso de desregulación llevó a que el pequeño productor sea el pato de la boda de esta cuestión. De nuevo, la yerba hubo una sobreproducción, así que la yerba no es que aumentó demasiado de precio, pero la desregulación lo que hizo es que a los pequeños productores le pagaran menos en términos nominales, le pagaban 250 pesos, ahora le pagan 200 pesos un año y medio después. Con lo cual lo funden. Básicamente lo funden. Hace unos días, además, desregularon el acceso a la tierra, con lo cual los grandes se quedan con toda la tierra, el chiquitito a su casa. ¿Viste que Milei copia todo lo de Trump? Sí. Podría copiar las cosas que nos harían bien. No, ¿para qué? Esto no pasaría en Estados Unidos. Trump no entrega a los pequeños productores. No le pasa, Hernán. A Estados Unidos no le pasa. Ya nos pasó en la Argentina. Recordemos, ¿te acordás cuando fue el tema de los limones? Sí, bueno. Sí. Nosotros estábamos enloquecidos que no podíamos venderle los limones a Estados Unidos. Estados Unidos cerró puertas y dijo, muchachos, nosotros nos quedamos con lo nuestro. Sí. O sea, mientras todo el mundo está haciendo lo mismo, cerrando las puertas, nosotros las estamos abriendo. No entiendo tampoco esa forma de pensar. Pero bueno, me va a costar un montón, creo, ¿no? Creo. Es difícil. Es difícil. ¿Algún mensaje que quieras darle antes de terminar el programa a todos los...? No, de optimismo, como siempre. Yo creo que lo último, siempre dijimos... Decime lo último que está bien el vino, al menos. Decime que está... Sí, vos sabés que tuvimos una excelente cosecha. Bien. Mucho mejor que la del año pasado, porque las plantas... Pero estamos produciendo
vino. Por supuesto que lo más importante es el camping, las cabañas, todo lo que tiene el camping para que los trabajadores... Pero como es temático el camping, y se nos Está ocurrió... en el medio de la ruta, además. Claro, y también. en Mendoza Claro. dijimos, bueno, ¿qué hacemos con un camping temático en Mendoza? Qué mejor que hacer vino, ¿no? Un viñedo, por supuesto. Así que ya en poco tiempo creo que vamos. ¿Ya embotellaron? Sí, estamos trabajando con eso. No, estamos todavía en la producción. Sabés que un buen vino lleva su Lleva tiempo. su tiempo, Pero ok. yo creo que vamos a poder en breve, cuando el etnólogo lo diga, embotellar y tener A mí no me nuestro propio importa, mira, vino. te voy a decir acá mirando a cámara, a mí no me importa todo bien el enólogo que diga lo que quiera, pero yo quiero una botella acá. Sí, Quiero que me la claro, traigas acá. La próxima mesa, sí, pon eso, pon algo sólido arriba de la mesa porque no va a Ponemos ser unos mal, pero- quesitos, si claro, querés, unos pancitos con aceite claro. de oliva. Listo, dale. Gracias, No, Rubén, gracias un a vos. placer. Gracias, Hernán. Placer. Y a vos también, gracias por estar del otro lado y por acompañarnos cada emisión de Imagen de Trabajo. Nos encontramos la próxima semana. Chao.